una diferencia entre ofrenda y diezmos. La ofrenda es voluntaria, lo que alguien quisiera donar, ofrendar a Dios, eso es voluntario. Usted determina pues la cantidad. Y esta otra es algo que Dios determinó. Así es que permítanme ustedes presentarles esto. Hay una batalla en el YouTube y en Face y en todo eso. Dice que el diezmo es un robo y la Biblia dice que es un mandamiento. Entonces usted puede decidir a quién le hace caso, ¿verdad? Bueno, el propósito del tema de esta mañana es enseñar al pueblo de Dios que tanto los diezmos como las ofrendas y primicias son voluntarias y que estas no son obligaciones para la salvación, sino que son para manifestar amor, la gratitud a la bendición de Dios. Sin embargo, el diezmo tiene una connotación diferente a las ofrendas, porque la 10ª parte que le corresponde a Dios es santa. Si bien las ofrendas y primicias son ofrendas en las que la persona decide qué cantidad dar en ofrenda, los diezmos es un porcentaje designado por el Señor. Por tal razón el cristiano debe ser obediente y respetuoso con esa cantidad. Los diezmos es una cosa santísima, dice la Biblia. En Levítico 27-28 está esto. Dice este pasaje: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será santísima para Jehová. Entonces aquí nos menciona, por ejemplo, que las cosas consagradas son santas. Dice este pasaje: no se debe de vender. Por eso las cosas santas no se deben de vender. Todo lo que es santo no se debe de vender. Todo lo que es santo no se puede vender. Tampoco usted se puede quedar con eso porque es santo. No lo puede gastar usted porque es santo. La 10ª parte de todos los ingresos que Dios nos da, la Biblia dice que es santo. Aquí dice, vamos a ir parte por parte. Vean, leamos juntos tranquilamente. Pero no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrada. ¿Qué es rescatar? Rescatar es que se vuelva a la persona. Redimir o rescatar es que lo santo se me quede a mí o a mi familia. No, lo santo no se puede volver a nosotros. Lo que es santo es de Dios. Ahorita vamos a ver cómo el templo es santo. Ese no se puede vender. La 10ª parte también es santa. Entonces, ¿se puede vender? ¿Nos podemos quedar con eso? No, no se puede. Yo soy miembro de aquí y esto vale $4 millones. Oiga, y si lo vendemos y nos repartimos ese dinero, hermano, eso no se puede. ¿Por qué? Porque se hizo con ofrendas y diezmos dedicados al Señor. Por eso decimos en la casa de Dios. Y si un día ya nosotros no la podemos cuidar, darle mantenimiento, entonces la vamos a donar para otra congregación que la use. Así es que dice, de todo lo que tengas en posesión, dice, todo lo consagrado será cosa santísima. Lo consagrado será cosa santísima. Entonces las cosas sagradas, según este pasaje, no se pueden vender. Las cosas consagradas tampoco se pueden rescatar. Todo lo consagrado será santísimo. Ahora, vamos a ver qué cosas son las santísimas. Aquí quiero presentarles a ustedes
las palabras claves, 4 palabras claves de este pasaje. La palabra vender. Ustedes pueden ver la palabra vender. Allí está. En hebreo son 3 palabras, M-K-R, vender, y se pronuncia yen maker, es vender algo. Yo vendo un carro, vendo una casa, vendo maíz, la palabra vender. Entonces lo santo no se puede vender, está escrito en la palabra de Dios, yin maker, en hebreo. La siguiente, redimir, o sea, que se le vuelva a la persona, ya que Dios ha dedicado la 10ª parte, no se le puede devolver a la persona o la persona quedarse con eso y no entregarlo. Es otra palabra del hebreo, esa G y L en el original hebreo. Como ustedes saben, en el siglo 6 y 7 se le intercalaron las vocales, porque el hebreo, el Antiguo Testamento se escribió con las consonantes, las consonantes, y luego ya después de Cristo se le agregaron las vocales, pero para que no se perdiera el sonido se le puso las vocales, pero se lee entonces Gigael, que es la palabra redimir, que lo consagrado se le vuelva a la persona. Eso no puede ser. Luego encontramos otra palabra ahí, es la palabra jeren o jeren, que quiere decir que aquella cosa, aquella posesión ya consagrada, dedicada a Dios, no se puede uno quedar con ella porque se dedicó a Dios y entonces hay que entregarlo. Ahora la palabra dice que es santísima. En el pasaje, en el versículo que acabamos de ver, dice que esa posesión es santísima a Jehová. Y usa la palabra, son 3 palabras. A la derecha están en el hebreo, como está el hebreo, y en la izquierda está como se lee. Se lee Cades. Cades, que quiere decir santo. Esa palabra Cades es la que está en hebreo para decir Dios es santo, o como dice Isaías 3 veces, santo. Santo Dios es Cades. Algunos la pronuncian Cados. Cados también es correcto pronunciarlo. Cados, santo, santidad. Y fíjense ustedes que la 10ª parte es Cades o Cados, Cados, santo. Por eso hay una diferencia entre eso y ofrenda, aunque también el diezmo es ofrenda, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre eso y la ofrenda regular. Ahora, mi deber es explicarle a la iglesia, porque hermanos, la mayoría en esta iglesia diezman a Dios. Y a veces es bueno dar explicación, ya le he dado otras veces, pero conviene recordarla para gozo nuestro, porque eso es de Dios. Levítico 27, 30 al 32 dice lo siguiente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿Qué es de Jehová? ¿Qué es de Jehová? El diezmo. Es de Él. Eso es de Él. De la tierra o de la simiente, o sea, lo que produzca la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es de Él. Eso ya no es nuestro. Eso ya está dedicado. Es cosa que dedicada. Ahorita vamos a ver la palabra diezmo, dedicada. Todas las palabras que están en oscuras las vamos a ver en el hebreo. Entonces, cosa dedicada a Jehová, y si alguno quiere rescatar, que es redimir algo del diezmo, quiere agarrar algo de allí,
cuando lo vuelva debe añadir 5 veces más. Ay, hermano, no. Entonces hay que entregarlo a tiempo. Porque si te tardas, debería el cristiano añadirle la 5ª parte de su precio original por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, todo, el diezmo será ¿qué? Consagrado a Jehová. Y todo lo consagrado no se puede vender, ni se puede rescatar. Ese es el sentido original. Y a mí como pastor me es responsabilidad enseñarlo a la iglesia, porque nosotros lo practicamos y de repente olvidamos lo que significan estas palabras. Ahora, vamos de a una por una. La palabra diezmo usada en este pasaje de Levítico 27, 30 al 32, dice que es la palabra maser, diezmo. Y eso quiere decir de 100 partes 10. Esa es la décima. Es decir, el 90% para la persona y el 10% es consagrado a Dios. Es santo. Entonces, dice aquí, el diezmo de la tierra, de los árboles, de todo es cosa dedicada. La palabra dedicada, ¿qué palabra es? Cados o cades. Eso es. Entonces, ¿quién la dedicó? Ese es el punto. Dios. Para que nosotros no nos olvidemos que Él nos bendice, ¿verdad? Entonces, es cosa dedicada. La décima parte es dedicada por el Señor. Y eso es santo. Por eso es intocable esa parte. No se debe de tocar por nosotros. Ahora, el cristiano, hermanos, de acuerdo a la gracia, no se debe limitar a la décima parte, sino que debe ser más generoso. Hermanos, y cuando a veces, yo les doy mi testimonio, cuando a veces me veo más apretado de dinero, es cuando más generoso me debo volver, porque puede ser una prueba del Señor para medir mi amor y mi fe por Él. Entonces, más que eso. Igual que cuando tenemos un problema, a veces no queremos ir a la iglesia porque tenemos una dificultad, o hay lluvia, o hay frío, o hay calor, hay nieve. No, hermanos, es cuando más Dios nos ve nuestro esfuerzo y premia nuestro esfuerzo. Entonces, a ver, la palabra maser quiere decir décima parte. Eso quiere decir en el hebreo. Y esa décima parte es cades o cados, que quiere decir esa décima parte está dedicada al Señor. Ahora, cada cristiano puede tomar la decisión de dedicarla también. Señor, tú la dedicaste, mi voluntad es hacer tu voluntad, de mi voluntad. Yo la entrego por mi propia voluntad. Aunque tú ya lo hiciste, pero yo por mi parte te amo tanto que yo no te quiero desobedecer en nada. Y si tú prometes bendecirme, pues qué bueno. Pero si no, como quiera, es mi voluntad contribuir. Había una discusión entre un cristiano y un ateo. El ateo encontró que había una manera de ganarle a un cristiano. El ateo le dijo, mira, yo leí en la Biblia que diezmar es la décima parte para Dios y la 90% para ti. Dice que eso no es, eso es como infructuoso hacerlo. Dice, mira, es como si hay un montón de arena aquí y hay otro acá, y agarro yo una pala y le agarro y le echo tierra acá, arena. Y luego agarro también de acá y le echo a la de acá. O sea, Dios te da a ti, pero luego tú le das a Dios. Dice, es como un juego. Dice, pues mejor que se queden tablas, que ya no haya. Dice, no, dice el cristiano, no me conviene, porque Dios me da más
de lo que yo le doy. Dios me da el 100% y yo nomás le devuelvo el 10%. Es decir, la pala de Dios está más grande que la mía. Entonces yo quiero obedecer a Dios. Ya el ateo no tuvo argumento, porque con el mismo argumento que él decía, quería deshacer lo que la Biblia dice. Dijo el cristiano: no, la pala de Dios es más grande que la mía. Me conviene yo regresarle, porque finalmente él me da con pala y yo le doy como con cucharita, poquito nada más. Ahora, dice la Biblia así. Ahora, si ustedes leen las redes sociales, van a encontrar allí muchos mensajes distorsionados. Pero la Biblia dice que es cosa dedicada al Señor. Ahí usted verá si la quiere, si usted no la quiere dedicar, pero Dios ya lo hizo. Y si alguno quiere rescatar, es decir, que se le quede algo del diezmo, añadirá la quinta parte por ello. Vamos al siguiente punto. ¿Por qué el pueblo de Dios debía de entregar la 10ª parte? ¿En el templo o antes del templo en el tabernáculo? Deuteronomio 14, 22 al 23 establece por qué. Vean y las letras más oscuras, que es la que vamos a meditar más. Indefectiblemente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, ya fuera el tabernáculo o el templo, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El versículo 22 dice que tiene que ser. Eso es lo que Dios ha mandado. No es decisión de la persona. Por eso les decía que aunque es una ofrenda también, pero esta, a diferencia de lo que es una ofrenda regular por el fruto, podía la persona decidir cuánto dar en esa ofrenda. Podía ser un puñito de uvas o podía ser un canasto, es decir, algo que representara. Eso es de manera voluntaria. La persona le pone el número, cuánto. Y en este otro, Dios ya le puso número, es el 10%. Ahora bien, ¿para qué? Las últimas letras oscuras abajo dicen ¿por qué? ¿Para qué? Para que aprendas a temer al Señor. Entonces las personas que practican esto tienen temor de Dios, de no tomar lo que ya es consagrado al Señor y empieza a aprender a obedecer en muchas otras cosas también. Entonces, el propósito es aprender a temer al Señor. ¿Por qué? Porque la persona empieza a ver todos los días que vivo, Dios me lo da. La salud, Dios me la da. Dios me da la fuerza para trabajar. En eso reconozco a Dios. Y luego, Él me da alimento, reconozco a Dios. Y empieza a trabajar el temor de Dios de ahí, de esa manera. Por eso, los cristianos aprenden a hacerlo con temor y con gratitud al Señor. Ahora, Números 18, 26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado a ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Quise presentarle este otro pasaje porque hay tantos que no podemos en una sola exhibición hablar de todos, pero aquí los levitas no estaban exentos. Los levitas recibían los diezmos del pueblo de Israel. Entonces ellos podían decir, bueno, este es el fruto de lo que Dios les da a ellos. Pero Dios les dice, no, también ustedes lo tienen que hacer. También el levita
El levita eran los sacerdotes que estaban en el templo, porque eso era para ellos sostenerse y sus familias. Pero la gratitud es personal. También ellos debían agradecer. Así es que cuando los sacerdotes recibían esos recursos del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, ellos también diezmaban. Entonces los pastores y los misioneros y los diáconos y todos los que sirven deben hacerlo. Sí, también deben hacerlo. ¿Por qué? Porque la ofrenda es personal, es para dar gracias a Dios y reconocer que Dios está ahí. Vean ustedes cómo es Dios, es de maravilloso. Entonces les encarga a los levitas también practicar lo de los diezmos, de ahí dar la 10ª parte. Es lo que dice el último pensamiento. Vosotros presentaréis de ellos, es decir, de los diezmos, presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces los levitas, sacerdotes, también lo debían hacer. Recibían su porción, de ahí sacaban ellos la 10ª parte para otro sacerdote. Y así se iba haciendo, practicando. Por lo menos esta es la voluntad de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, aquí está. Vamos a otro pasaje. Debido a que el diezmo es santo, también los levitas debían practicarlo. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, es decir, ellos no habían recibido tierra, pues su heredad era este recurso. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ahora vamos a la tercera parte. Hay 4 motivos para practicar la 10ª parte. Hay 4. La primera es para evitar robar, ya que Dios lo puso por ley, y la ley es regla, mandamiento. Por ejemplo, cuando Dios dice no matarás, es mandamiento. Eso le dijo al pueblo de Israel. El pueblo cristiano tiene que obedecer eso si ya no está bajo la ley. Sí. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo pecado quitarle la vida a una persona. Dios le dijo, no adulterarás. ¿El cristiano ahora puede adulterar? No. ¿El cristiano ahora puede deshonrar a Dios y a sus padres? No. Eso se sigue diciendo en los libros de la gracia. Todavía sigue siendo algo pecaminoso. Ahora, Dios dice, ya para finalizar el Antiguo Testamento, en Malaquías 3, del 6 hasta el 12. Porque yo, Jehová, no cambio, sigue siendo el mismo. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes. Dios está diciendo, se han apartado, no han querido obedecer mis leyes, mandamientos y caminos. Y no guardasteis. Volveos a mí, es decir, arrepiéntete, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero tú dijiste, y Dios sabe lo que el hombre dice, las excusas que ponga. Ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Nosotros no tenemos por qué volvernos de nada, somos limpios, estamos bien. Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Alguien dice, no, pues ¿cómo? Vamos a entrar al reino de los cielos y robar a Dios. El cielo no lo podemos robar. Pero no recuerdan que la 10ª parte es santo. Por eso es robo. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? La nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Porque esto era dedicado para los sacerdotes. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, entonces aquí viene lo importante. Primero, es para evitar robar. Por eso lo debemos practicar. Segundo, abre las ventanas del cielo. Eso nos conviene a nosotros. Que Dios nos bendiga. Y tercero, va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y cuatro, va a reprender el devorador. Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. O sea, el devorador no va a destruir el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, por 4 razones el cristiano debe practicar. Número 1, para evitar robar. Número 2, para abrir las ventanas del cielo. Y número 3, al abrir las ventanas del cielo va a derramarnos bendición hasta que sobreabunde. Y número 4, va a reprender al devorador. Es decir, Dios nos va a evitar pérdidas. Dios le va a evitar a usted pérdidas, enfermedades, ahí se van pérdidas en medicinas, en su trabajo, que tenga suficiente trabajo. Dios le va a bendecir. Él va a reprender al devorador. El devorador era una langosta que devoraba el trigo y las frutas y las flores. Entonces dice Dios, yo voy a reprender al devorador, no ustedes. Dios va a cuidar nuestra labor, nuestro campo o nuestro trabajo, nuestro empleo, pues, o negocio, lo que sea. Dios se va a encargar de que haya bendición hasta que sobreabunde. De otra manera, va a haber escasez. El hermano, por más que gane, pero si no lo practica, siempre le va a estar faltando. Y eso lo dijo Dios en Ageo 1:6, ampliando este concepto. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Les suena algo conocido? ¿Saben por qué? El que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. O sea que no se le retiene. Se le va allí, se le va acá, se le va allá. Tiene un ahorrito y no sé cómo se le desaparece. Entonces hay bendición. Dios reprende al devorador para que el salario rinda o el negocio rinda, hermano. Eso es lo que Dios dice en las Santas Escrituras. Y a eso nosotros nos encanta repasarlo, volverlo a saborear. Qué rica es la palabra y cómo nos enseña bien. ¿Qué dice Jesús acerca de esto, de la 10ª parte? Hay algunos que dicen, no, pues el Nuevo Testamento no dice. Bueno, lea Lucas 11:42. ¿Qué dice Jesús ahí? Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Es decir, eran diezmadores, sí, pero no tenían misericordia, no practicaban la justicia y el amor. Pero eran fieles diezmadores, pero no practicaban el amor al prójimo. Eso es lo que quiere decir ahí el pasaje. Pasáis por alto la justicia y el amor de Dios con el prójimo. Esto era necesario hacer, diezmar, sin dejar lo otro, que es la misericordia, la justicia y el amor de Dios con el prójimo, con la viuda, con el huérfano, con el necesitado. Por eso nosotros debemos ver por algún pobre,
Hay muchos en el mundo y a veces no los podemos ayudar a todos, pero por lo menos algunos por lo menos. Sí explico, hermanos, por qué estamos ayudando, por ejemplo, a Casa Restauración, o por qué mandamos ofrendas a la misión, o vamos a servir al Parabelo House. ¿Por qué? Pues porque debemos colaborar con el pobre, no solamente dedicar en la iglesia, sino también con el prójimo, manifestar el amor ahí.